La llamaban la princesa de los ojos tristes, y aquellos ojos lo habían visto todo: la corona, el amor del rey, y el día en que la apartaron por no poder darle un heredero. Fue reina de Irán, esposa del hombre más poderoso de Oriente, dueño de uno de los tronos más ricos y antiguos del planeta. Tuvo un anillo de compromiso con un diamante del tamaño de una avellana. Tuvo un vestido de Christian Dior y una boda con toneladas de flores traídas en avión desde el otro extremo de Europa. Tuvo el amor verdadero de un rey que, según contaron los testigos, lloró delante de su pueblo el día que tuvo que dejarla marchar. Lo tuvo todo. Y lo perdió por una sola razón. Una razón que no dependía de ella, que no podía controlar, que ningún médico del mundo pudo arreglar. No podía tener hijos. Su nombre era Soraya Esfandiari Bakhtiari, la segunda esposa del último Shah de Persia. Una joven de una belleza tan extraordinaria que su sola mirada se convirtió en leyenda y que pasó de princesa de cuento a símbolo universal de la melancolía. Porque la historia de Soraya es la de una mujer a la que se lo dieron todo y se lo quitaron todo, sacrificada en el altar de una dinastía que necesitaba un heredero varón por encima de cualquier otra cosa, incluido el amor. Y mientras la mayoría conoce, como mucho, que un rey la repudió, casi nadie conoce lo que vino después: el exilio, el segundo gran amor que también le arrebataron de la forma más cruel, y una soledad tan profunda que ella misma la describió en sus memorias como un palacio, el palacio de la soledad. Hoy vamos a contar su historia completa. Vas a descubrir cómo una joven, mitad persa, mitad alemana, conquistó el corazón de un rey que acababa de divorciarse de su primera esposa por el mismo motivo que después destrozaría a Soraya. Vas a entender cómo vivió su breve cuento de hadas y cómo se convirtió en una pesadilla cuando los médicos pronunciaron la palabra que sellaría su destino. Vas a ver el día en que un rey lloró ante su pueblo para anunciar que la dejaba. Y vas a conocer las décadas de exilio que vinieron después, marcadas por una segunda tragedia que casi nadie recuerda, y por una muerte tan solitaria que su propia fortuna terminó en manos de desconocidos. Y mientras lo hago, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve ser reina de Persia, tener diamantes, palacios y el amor de un rey, si al final te apartan como a un objeto que ya no cumple su función, y mueres sola en un apartamento extranjero sin nadie a tu lado? Porque Soraya lo tuvo todo, y descubrió, de la forma más amarga, que ni la corona más rica ni el amor más sincero pueden protegerte cuando el deber de un imperio decide que sobras. Para entenderlo, hay que volver al principio, a una niña de ojos claros, nacida entre dos mundos, mucho antes de que nadie soñara con sentarla en un trono. Para entender por qué Soraya fascinó a un rey, hay que conocer a la joven que era antes de la corona, una muchacha distinta a todo lo que la corte persa estaba acostumbrada a ver. Soraya nació en Isfahán, en el corazón de Persia, el 22 de junio de 1932, en un hospital regentado por misioneros ingleses. Vino al mundo con unos ojos de un color azul verdoso, poco común, que la acompañarían toda la vida y que se convertirían en parte de su leyenda. Era hija de dos mundos. Su padre, Khalil, pertenecía a la nobleza de los Bakhtiaríes, una de las grandes tribus de Irán, y llegaría a ser embajador del país en Alemania. Su madre, Eva, era alemana, nacida en Rusia, de una familia que había emigrado años atrás. De esa mezcla salió Soraya, mitad persa, mitad europea, con la elegancia de Oriente y la educación de Occidente. Su infancia transcurrió a caballo entre dos continentes. Pasó temporadas en Isfahán y temporadas en Berlín, y completó su educación en Londres y en Suiza, en los mejores colegios. Aprendió idiomas, modales, una sofisticación que muy pocas jóvenes de su tiempo poseían. Soraya creció siendo una muchacha cosmopolita, refinada y, sobre todo, de una belleza que no pasaba desapercibida para nadie. No era la típica joven de la aristocracia persa. Tenía algo distinto, una mezcla de exotismo oriental y porte europeo que la hacía única.
Y ese algo distinto fue, precisamente, lo que la puso en el camino del rey. Porque a finales de los años 40, el Shah de Irán estaba buscando esposa. Su primer matrimonio acababa de terminar, y la corte entera andaba a la caza de una candidata digna de un emperador. La hermana del Shah, la princesa Shams, conoció a Soraya en Londres, donde la joven estudiaba, y quedó impresionada. La describió, según se cuenta, como una perla rara, una joya poco común, perfecta para su hermano. Le hicieron llegar al rey una fotografía de aquella muchacha de ojos claros, y el Shah, al verla, quedó cautivado. Lo que ni Soraya ni nadie sabía entonces era el peso que aquel rey arrastraba consigo. Un peso invisible que iba a recaer, sin que ella lo sospechara, directamente sobre sus hombros. Porque el Shah no buscaba solo una esposa hermosa. Buscaba algo mucho más concreto y mucho más implacable. Y su primer matrimonio había terminado justamente por no conseguirlo. Para comprender la tragedia que esperaba a Soraya, hay que entender qué clase de hombre era el Shah y qué obsesión gobernaba su vida y su trono. Una obsesión que ya había roto un matrimonio antes de que ella apareciera. Mohammad Reza Pahlavi era el Shah de Irán, el rey de reyes, monarca absoluto de un país inmenso, rico en petróleo, heredero de una tradición imperial de miles de años. Era un hombre elegante, educado en Europa, que se movía entre los grandes líderes del mundo. Pero por encima de su poder pesaba una exigencia inflexible. Su dinastía necesitaba continuidad. Necesitaba un heredero varón que asegurara el trono para la siguiente generación. Y esa necesidad se había convertido en la cuestión central de su reinado. Su primera esposa había sido una princesa egipcia de belleza deslumbrante, Faucia, hermana del rey de Egipto. De aquel matrimonio nació una hija, solo una hija. Y en una monarquía donde el trono se transmitía por línea masculina, una hija no bastaba. La presión por conseguir un varón fue minando aquella unión hasta que en 1948 terminó en divorcio. El Shah se quedó de nuevo soltero, de nuevo bajo la mirada de una corte que le exigía, por encima de todo, un hijo. Y fue entonces, recién separado y cargado con aquella necesidad imperiosa, cuando le llegó la fotografía de una joven de ojos claros que estudiaba en Londres. Lo que siguió fue rápido. El Shah quiso conocerla. Soraya viajó a Irán, y el encuentro entre ambos confirmó lo que la fotografía prometía. Hubo atracción, hubo química, hubo, según todos los relatos, un enamoramiento sincero por ambas partes. El Shah no tardó en decidirse. En octubre de 1950, la corte iraní anunció el compromiso del rey con Soraya Esfandiari Bakhtiari. Y para sellarlo, el Shah le regaló un anillo que pasaría a la historia. Un diamante de más de 22 quilates, una piedra colosal, digna de la futura reina de Persia. Soraya tenía 18 años cuando se convirtió en la prometida del hombre más poderoso de Oriente. Una muchacha que apenas salía de la adolescencia, lanzada de golpe al centro de un trono milenario. Y aunque todo apuntaba a un cuento de hadas, el destino quiso enviar, ya desde el principio, una primera señal sombría. Porque antes incluso de poder casarse, Soraya estuvo a punto de morir. Antes de convertirse en reina, Soraya tuvo que librar una batalla que nadie esperaba, una batalla por su propia vida, y la libró postrada en una cama, mientras todo un país preparaba su boda. La boda estaba prevista para finales de 1950, apenas unas semanas después del compromiso. Pero entonces Soraya cayó gravemente enferma. Contrajo fiebre tifoidea, una infección que en aquella época podía resultar mortal, y quedó postrada en cama durante semanas, débil y consumida por la fiebre. La boda real tuvo que aplazarse. La joven prometida del Shah luchaba por sobrevivir mientras el país entero contenía el aliento. Y en medio de aquella angustia surgió una de las imágenes más tiernas de toda esta historia. Según se cuenta, el Shah, enamorado y preocupado, le llevaba a Soraya una joya cada día y la dejaba sobre su almohada,
para que tuviera algo hermoso que mirar al despertar de la fiebre. Una joya distinta cada mañana, como un gesto de amor frente a la enfermedad. Soraya se recuperó, aunque quedó muy debilitada. Y la boda, por fin, se celebró el 12 de febrero de 1951, en el Palacio de Mármol de Teherán. Fue un acontecimiento de un lujo deslumbrante. Soraya lució un vestido diseñado por Christian Dior, uno de los grandes nombres de la alta costura del momento. El día de la ceremonia caía sobre Teherán una intensa nevada, algo que la tradición persa interpretó como un buen augurio de prosperidad. Para decorar el palacio se hicieron traer en avión, desde Holanda, 1,5 toneladas de flores. Orquídeas, tulipanes, claveles. Llegaron regalos de reyes y presidentes de todo el mundo. Era la boda de la reina de Persia, y todo en ella estaba pensado para deslumbrar. Pero detrás del esplendor había una novia que apenas podía sostenerse en pie. Soraya, todavía débil por las semanas de enfermedad, tuvo que armarse de fuerzas para aguantar las largas y agotadoras ceremonias nupciales. Quienes estuvieron allí contaron lo mucho que le costó resistir aquella jornada interminable, y sin embargo, lo logró. Aquella muchacha frágil, que había estado a punto de morir, se convirtió, aquel día de nieve, en la reina de uno de los países más ricos del planeta. Empezaba su cuento de hadas, un cuento que durante los primeros años pareció realmente perfecto. Los primeros tiempos del matrimonio fueron, según todos los relatos, un período de auténtica felicidad. Soraya y el Shah estaban enamorados de verdad, y la joven reina se entregó a su nuevo papel con una dedicación que conquistó a buena parte del pueblo. Soraya no quiso ser una reina meramente decorativa. Se implicó en obras benéficas, se acercó a las causas de los más desfavorecidos. Mostró una preocupación sincera por la gente pobre y sin educación de su país. Quienes la trataron destacaron su sencillez y su cercanía, algo que no siempre se esperaba de una soberana. Tenía maneras llanas, un trato directo y un genuino interés por mejorar la vida de quienes menos tenían. El pueblo, en buena medida, le correspondió con cariño. La joven reina de ojos claros se ganó un lugar en el corazón de muchos iraníes, que veían en ella una figura moderna, elegante y humana. Y ahí estaba, precisamente, una de las claves de Soraya. Era una mujer moderna en un país lleno de tradiciones. Una reina formada en Europa, acostumbrada a una forma de vida occidental, que no siempre encajaba con las expectativas más conservadoras de su tiempo. Eso, que la hacía fascinante para unos, la convertía en sospechosa para otros. Hubo un episodio que lo dejó claro. En uno de sus viajes, circularon fotografías de Soraya practicando esquí acuático, en bikini, disfrutando del sol y del agua como cualquier mujer moderna de su época. Aquellas imágenes provocaron un escándalo entre los sectores más tradicionalistas y entre el clero, que las consideraron una afrenta a las costumbres y a la modestia. Para Soraya, era simplemente vivir. Para sus críticos, era una provocación. Y aquel choque entre la reina moderna y la sociedad tradicional sería una de las muchas tensiones que marcarían su reinado. Aún así, durante un tiempo, nada de eso pareció importar demasiado. El amor entre Soraya y el Shah era real. La pareja viajaba, se mostraba unida, protagonizaba la imagen de una monarquía joven y luminosa. Soraya parecía tenerlo todo. La corona, la riqueza, el cariño del pueblo y, sobre todo, el amor de su marido. El cuento de hadas avanzaba sin tropiezos aparentes, pero bajo aquella superficie dorada empezaba a formarse una grieta silenciosa al principio, casi imperceptible, que con el paso de los meses se fue ensanchando hasta amenazar con tragarse el matrimonio entero. Y todo giraba en torno a una sola palabra que la corte repetía cada vez con más insistencia. Heredero. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es el corazón del drama. La grieta que destrozó el cuento de hadas, el diagnóstico que lo cambió todo, y el día en que un rey lloró delante de su pueblo. A medida que pasaban los años, una pregunta empezó a pesar sobre el matrimonio como una losa. ¿Dónde estaba el heredero? Porque por mucho que se amaran,
El Shah y Soraya no conseguían tener hijos. Y en aquel trono, eso lo era todo. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3. Y el embarazo deseado no llegaba. Al principio, nadie se alarmó demasiado. Estas cosas llevan su tiempo, se decían. Pero conforme los años se acumulaban sin noticias, la inquietud fue creciendo en la corte. Porque la dinastía Pahlavi necesitaba un varón, y Soraya no lo daba. La que había sido una preocupación discreta, se convirtió poco a poco en el tema central de palacio, en una presión constante que recaía, sobre todo, sobre los hombros de la joven reina. Y la situación se agravó por un golpe del destino que cambió por completo el nivel de urgencia. El hermano menor del Shah, que hasta ese momento figuraba como heredero del trono, a falta de un hijo del rey, murió en un accidente de avión. De repente, ya no había ningún sucesor a la vista, ni un hijo, ni un hermano. Irán se convirtió, según se decía entonces, en la única monarquía del mundo sin un heredero claro. La cuestión sucesoria dejó de ser un asunto familiar para convertirse en un problema de Estado de primer orden, y toda la atención, toda la angustia, todo el peso cayó sobre Soraya, y su incapacidad para quedarse embarazada. La presión que se desató sobre ella fue brutal. La corte entera empezó a verla como un problema a resolver. Las mujeres de la familia imperial, en especial la poderosa hermana gemela del Shah, presionaban sin descanso para encontrar una solución. La reina madre, que nunca había visto con buenos ojos a su nuera, empezó a empujar abiertamente para que su hijo se replanteara aquel matrimonio. Soraya se encontró rodeada, en su propia casa, de miradas que la juzgaban, de voces que susurraban, de una corte que poco a poco la señalaba como la culpable de que el trono no tuviera futuro. La reina que el pueblo había amado se estaba convirtiendo, dentro de palacio, en la mujer que no cumplía. Y el Shah, atrapado entre el amor por su esposa y el deber hacia su dinastía, empezó a hundirse en una angustia cada vez más visible. Amaba a Soraya. Eso lo confirmaron todos los que estuvieron cerca. Pero era el rey de reyes, y su trono milenario exigía un heredero que él no lograba tener con la mujer que amaba. Aquella contradicción lo desgarraba, y el primer paso para intentar resolverla fue buscar ayuda donde fuera, incluso al otro lado del mundo, porque el Shah y Soraya emprendieron un viaje desesperado en busca de la única cosa que podía salvar su matrimonio: una respuesta médica. Lo que ocurrió en aquel viaje fue el punto de no retorno, el momento en que el cuento de hadas se quebró para siempre, no por una traición ni por un desamor, sino por el veredicto frío de unos médicos. A mediados de los años 50, el Shah y Soraya viajaron a Estados Unidos. Oficialmente, era un viaje de Estado, una visita más. En realidad, llevaban una misión secreta y desesperada. Querían consultar a los mejores especialistas en fertilidad del mundo, con la esperanza de encontrar una explicación, un tratamiento, una salida. El futuro de su matrimonio, y en cierto modo el de la dinastía, dependía de lo que aquellos médicos dijeran. Era su última carta. En Nueva York, los primeros médicos intentaron tranquilizarla. Le dijeron que la dificultad para concebir podía deberse a las tensiones y los disgustos de los últimos años, al estrés de su posición, y que con calma las cosas podían cambiar. Soraya se aferró a esa esperanza. Por un momento, pareció que aún había una salida, que el problema era pasajero, que el hijo deseado todavía podía llegar. Pero entonces, en Boston, otros especialistas le dieron un veredicto muy distinto, y mucho más cruel. Le dijeron que era infértil, que no podría tener hijos, nunca. Aquella palabra cayó sobre Soraya como una sentencia, porque no era solo una mala noticia médica, era el fin de su matrimonio, y ella lo sabía. Si no podía dar un heredero, su destino en aquel trono estaba escrito. Soraya encajó la noticia muy mal, como era de esperar. El Shah, según se contó, prolongó el viaje intentando consolarla, alargando los días para retrasar el momento de volver a Irán y enfrentarse a la realidad. Pero la realidad no se podía esquivar. La reina de Persia no podía tener hijos, y un imperio, que necesitaba un heredero por encima de todo, no iba a esperar para siempre.
A partir de aquel diagnóstico, todo empezó a desmoronarse. El Shah aún resistió un tiempo, aferrado al amor que sentía, negándose a tomar la decisión que todos le exigían. Pero la presión de la corte era implacable, y la lógica del trono inflexible. Hasta que llegó un punto en que el rey planteó a Soraya la única solución que la tradición le ofrecía. Una solución que para una mujer enamorada y con principios como ella resultaba sencillamente inaceptable. Llegó entonces el momento más doloroso del matrimonio. El Shah, acorralado entre su amor y su deber, le hizo a Soraya una propuesta que para él era la única salida posible y que para ella era una humillación inaceptable. La tradición y la ley que regían aquella monarquía permitían al rey tomar una segunda esposa, y esa era la solución que la corte llevaba tiempo barajando. El Shah mantendría a Soraya como reina, a su lado, pero tomaría además a otra mujer que le diera el heredero que ella no podía darle. Sobre el papel, era una forma de salvar el matrimonio y, a la vez, asegurar la dinastía. Soraya conservaría su corona, su posición, su título. Solo tendría que aceptar compartir a su marido con otra. Para Soraya, aquello era sencillamente impensable. Y aquí se reveló el carácter de aquella mujer. Porque no se trataba solo de orgullo, se trataba de principios. Soraya creía en la santidad del matrimonio, en la idea de una unión entre un hombre y una mujer, y la sola idea de compartir el amor de su marido con otra le resultaba intolerable. Según se recogió en la prensa de la época, dejó claro que no podía aceptar la idea de compartir el amor de su esposo con otra mujer. Prefería perderlo todo antes que aceptar un matrimonio a medias. Y esa negativa, firme y digna, fue lo que selló su destino. Incapaz de soportar la presión y la humillación de la situación, Soraya tomó una decisión. Se marchó, salió de Irán y se refugió en casa de sus padres, en la ciudad alemana de Colonia. Necesitaba alejarse, respirar, poner distancia con aquella corte que la asfixiaba y con la decisión imposible que le exigían tomar. Su huida a Alemania fue, en cierto modo, el principio del fin, porque una reina que abandona el palacio y se va a casa de sus padres está enviando un mensaje que todos entienden. El matrimonio se estaba rompiendo. El Shah aún hizo un último intento por recuperarla. Envió a Alemania al tío de Soraya, un hombre de confianza de la familia, con la misión de convencerla de que volviera a Irán. Pero el viaje fracasó. Soraya no estaba dispuesta a regresar para aceptar un matrimonio compartido. Y el rey, finalmente, le puso un ultimátum. O aceptaba que tomara una segunda esposa, o se divorciarían. No había más opciones. La mujer que amaba tenía que elegir entre su dignidad y su corona. Y Soraya, fiel a sus principios hasta el final, eligió su dignidad. Lo que vino después fue uno de los episodios más conmovedores de la historia de las casas reales del siglo XX. Un rey todopoderoso, incapaz de salvar su propio amor, anunciando entre lágrimas el final de su matrimonio. En la primavera de 1958 se hizo oficial lo que durante meses se había temido. El Shah de Irán y la reina Soraya se divorciaban, y la causa, conocida por todo el mundo, era una sola: la incapacidad de Soraya para darle un heredero al trono. Tras 7 años de matrimonio, la reina de Persia era apartada por no poder cumplir la función para la que, a ojos de la dinastía, había sido elegida. Soraya tenía 25 años, toda una vida por delante, y se quedaba sin corona, sin país y sin el hombre al que amaba. Las palabras con las que Soraya aceptó el divorcio quedaron para la historia y revelan toda la amargura y toda la dignidad de aquel momento. Dijo que aceptaba la separación como el sacrificio de su propia felicidad, en interés del futuro del Estado y del bienestar de su pueblo, conforme al deseo del rey. Es decir, renunciaba a su amor por razón de Estado. Se sacrificaba para que la dinastía pudiera continuar. Años después, en sus memorias, Soraya dejaría caer una comparación demoledora. Recordó el caso del duque de Windsor, aquel rey británico que había renunciado a su trono por amor,
y contrastó su gesto con el del Shah, que había hecho justo lo contrario: sacrificar el amor para conservar el trono. La herida, está claro, nunca se cerró del todo, y el Shah, por su parte, no ocultó su dolor. Cuando se dirigió a su pueblo para anunciar el divorcio, según relataron los testigos, lo hizo llorando abiertamente, incapaz de contener la emoción ante las cámaras y ante su gente. No era el gesto de un hombre que se libraba de una esposa incómoda. Era el de un hombre que perdía el amor de su vida por imperativo de su corona. El propio Shah había dicho, sobre sus sentimientos por Soraya, una frase que lo resumía todo: que nadie podía llevar la antorcha del amor más tiempo que él. Años más tarde, el embajador británico en Irán llegaría a afirmar que Soraya había sido el único amor verdadero del Shah. Se divorciaban no porque hubieran dejado de amarse, sino precisamente porque se amaban y no podían tener un hijo. Como compensación, el Shah se aseguró de que Soraya no quedara desamparada. Le concedió joyas, propiedades, una lujosa residencia en París y una pensión generosa que le permitiría vivir con holgura. Conservó, además, el título de princesa. Sobre el papel lo tenía todo para empezar una nueva vida acomodada, pero ningún diamante, ninguna mansión y ningún título podían devolverle lo que había perdido: su país, su corona y, sobre todo, al hombre que amaba. Con 25 años, Soraya salía del cuento de hadas para adentrarse en un exilio que duraría el resto de su vida. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios qué otra figura de la realeza trágica quieres que cuente. Porque lo que vino después del divorcio, ese exilio dorado y solitario, esconde una segunda tragedia que casi nadie conoce. Tras el divorcio, Soraya se encontró de pronto sola en el mundo, con apenas 26 años. Rica, libre y admirada, sí, pero también desorientada, asustada y sin el rumbo que la corona le había dado durante 7 años. De la noche a la mañana, la mujer que había sido reina de Persia tuvo que aprender de nuevo a vivir como una persona corriente. Sin el aparato del palacio, sin los criados, sin la estructura de la vida imperial, Soraya tenía que hacerlo todo por sí misma. Empezó a vagar por Europa, sin echar raíces en ningún sitio. Vivió en Alemania, en Italia, en Francia, en Mónaco, moviéndose de un lugar a otro como quien busca algo que no encuentra. Era una figura célebre, recibida con los brazos abiertos por la alta sociedad europea, que consideraba un privilegio tener a la exreina de Irán en sus fiestas y sus listas de invitados. Pero detrás del glamour había una mujer profundamente sola, que arrastraba la herida de todo lo que había perdido. En aquellos años, Soraya intentó construirse una nueva identidad, lejos de la sombra del trono, y encontró un sueño al que agarrarse: el cine. Siempre le había atraído el mundo de las películas, y en su nueva vida vio la oportunidad de cumplir aquella ilusión. Decidió probar suerte como actriz, usando solo su nombre de pila, Soraya, conocido ya en todo el mundo. Llegó incluso a sonar para encarnar a una emperatriz rusa en un proyecto que finalmente no salió adelante. Pero en 1965 protagonizó una película italiana, una obra coral en la que aparecía en varios episodios, hablando en distintos idiomas, mostrando ante la cámara aquella elegancia y aquellos ojos que la habían hecho famosa. No fue una gran carrera, ni mucho menos, pero aquel rodaje le cambió la vida por una razón que nada tenía que ver con el cine. Porque en aquel set conoció al hombre que se convertiría en su segundo gran amor. Antes de aquel encuentro, Soraya había intentado rehacer su vida sentimental varias veces, sin éxito duradero. Se le relacionó con un conocido actor europeo y con un adinerado heredero de la industria, romances que la prensa siguió con avidez, pero que no llegaron a buen puerto. Ninguno de aquellos hombres logró llenar el vacío que arrastraba desde el divorcio. Soraya parecía buscar, en cada nueva relación, algo del amor incondicional que había perdido al salir del palacio, y durante mucho tiempo no lo encontró. Por eso, cuando por fin apareció un hombre que la quiso de verdad, se aferró a él con toda su alma. Y por eso,
también, su pérdida resultaría tan devastadora. El hombre que devolvió la ilusión a Soraya se llamaba Franco Indovina, y la historia de amor entre ellos parecía, por fin, la oportunidad de la princesa triste de encontrar algo de la felicidad que el trono le había arrebatado. Franco Indovina era uno de los directores de aquella película italiana, en la que Soraya debutó como actriz. Un cineasta talentoso, carismático, en pleno ascenso dentro del cine italiano de la época. Entre él y Soraya surgió una atracción inmediata, y pronto floreció un romance apasionado. Por primera vez desde el Shah, Soraya volvía a amar y a sentirse amada. Había, eso sí, un obstáculo. Franco estaba casado y tenía hijos, pero le prometió a Soraya que se divorciaría, que dejaría a su mujer, que construirían juntos una vida. Y, en efecto, con el tiempo, la pareja consiguió estar junta. Y llegaron unos años de auténtica felicidad. Soraya y Franco vivieron alrededor de un lustro de vida en común, un período que se describió como dichoso, lleno de amor. La princesa triste, la mujer a la que un imperio había repudiado, volvía a sonreír. Había encontrado a un hombre que la quería por lo que era, no por lo que podía dar a una dinastía. Lejos de los protocolos y las exigencias de la realeza, Soraya parecía haber hallado, por fin, una segunda oportunidad para ser feliz. Tras años de soledad y desarraigo, la vida le devolvía algo de lo que le había quitado. Hasta llegó a hablarse de planes de boda. Después de tanto dolor, Soraya estaba a punto de empezar de nuevo. Y entonces, el destino volvió a golpear, de la forma más brutal e inesperada. En mayo de 1972, Franco Indovina subió a un avión con destino a su Sicilia natal. El aparato, en su aproximación al aeropuerto, se estrelló contra una montaña. Murieron Indovina y todas las demás personas que viajaban a bordo, más de un centenar. Fue uno de los peores desastres aéreos de la historia de Italia. Y con él se fue el segundo gran amor de Soraya. La mujer que había perdido a un rey, perdía ahora a un director de cine. La que ya había sufrido un golpe devastador en su juventud, recibía ahora el segundo, en plena madurez. Y este, en cierto modo, fue todavía más cruel. Porque esta vez no se lo arrebató una corte, ni una razón de Estado. Se lo arrebató la muerte, de golpe, sin previo aviso, en un instante. La pérdida de Indovina hundió a Soraya en una desesperación de la que tardaría mucho en salir. Si la separación del Shah la había marcado, la muerte de Franco la rompió por dentro. Y aquí empieza el tramo más oscuro y más solitario de su vida, el que daría nombre, años después, al libro en el que volcaría su tristeza, El Palacio de la Soledad. A partir de la muerte de Franco, la vida de Soraya entró en una larga etapa de melancolía, de la que ya no saldría del todo. Por fuera, seguía siendo una figura deslumbrante de la alta sociedad. Por dentro, estaba cada vez más sola. Soraya se instaló finalmente en París, donde la nobleza y la alta sociedad europeas la acogieron como a una de las suyas. Aparecía en fiestas, en eventos, en reuniones de la jet set internacional, siempre elegante, siempre con aquellos ojos célebres que ya cargaban con todo el peso de su historia. Pero quienes la conocían sabían que aquella vida social era, en buena medida, una fachada. Por debajo, Soraya arrastraba una profunda tristeza, una sensación de vacío que ni el lujo ni las fiestas lograban llenar. Había perdido a un rey y había perdido a su segundo amor. Había perdido su país, su corona, y con los años, también a personas queridas de su entorno. La acumulación de pérdidas la fue hundiendo en una melancolía cada vez más honda. La propia Soraya reconoció ese sufrimiento. Décadas después, en 1991, publicó un libro de memorias cuyo título lo decía todo: El Palacio de la Soledad. En aquellas páginas, la antigua reina admitía haber arrastrado una depresión desde la muerte de Franco, y dejaba ver la enorme soledad que había marcado su vida tras abandonar el trono. Era una mujer que lo había tenido todo a los 20 años, y que, con el paso del tiempo, se había quedado prácticamente sin nada que de verdad la llenara.
El contraste entre el esplendor de su juventud y la soledad de su madurez era demoledor. La reina de Persia se había convertido en una mujer que vagaba por Europa, comprando antigüedades y alta costura, apareciendo en actos sociales sin demasiado entusiasmo, llenando con objetos y compromisos un vacío que no se podía llenar. Y sin embargo, en medio de toda aquella tristeza, había una llama que nunca se apagó del todo. El recuerdo del Shah. A pesar de los años, a pesar del divorcio, a pesar de todo, Soraya nunca dejó de amar al hombre que la había repudiado, y él, por su parte, tampoco la olvidó. Se cuenta que ambos mantuvieron cierta correspondencia a lo largo de los años, un hilo invisible que los unía pese a la distancia y pese a las nuevas vidas de cada uno. El Shah se había vuelto a casar, había tenido por fin los hijos que tanto necesitaba, había seguido reinando. Pero el primer y verdadero amor, según muchos, seguía siendo aquella reina de ojos tristes a la que el deber lo había obligado a dejar marchar. Y esa llama, que nunca se apagó, daría lugar, al final de la vida del Shah, a uno de los episodios más conmovedores de toda esta historia. Un último encuentro entre dos personas a las que el destino había separado cuando ya casi no quedaba tiempo. El reencuentro final entre Soraya y el Shah llegó en el peor de los momentos, cuando el rey que la había repudiado se estaba muriendo, lejos de su trono, en el exilio. Tras la revolución que derrocó a la monarquía iraní, el Shah se había convertido en un exiliado errante, gravemente enfermo de cáncer, vagando de país en país, hasta recalar en Egipto. En 1980, en el Cairo, el otrora todopoderoso rey de reyes agonizaba, derrotado y enfermo, lejos de todo lo que había sido suyo. Y fue entonces cuando Soraya, al enterarse de que el hombre al que nunca había dejado de amar se moría, tomó una decisión. Le escribió. Según se ha contado, le hizo llegar una carta pidiéndole verlo una última vez, confesándole que todavía lo amaba, después de más de 20 años de separación. El gesto, viniendo de la mujer a la que él había apartado por no darle un hijo, resulta de una generosidad y una hondura conmovedoras. Soraya no guardaba rencor, solo quería despedirse del amor de su vida antes de que fuera demasiado tarde. Y según los relatos, el sentimiento era mutuo. El Shah, en sus últimos días, también deseaba volver a verla. Las dos personas que el deber había separado décadas atrás querían, al final del camino, mirarse una vez más a los ojos. Había, eso sí, un obstáculo evidente. El Shah estaba casado, y su esposa, la mujer que sí le había dado los herederos que Soraya no pudo darle, lógicamente no podía estar presente en un encuentro semejante. La situación tenía algo de tragedia griega. Dos amantes separados por una corona, buscándose de nuevo al borde de la muerte, condicionados hasta el último momento por las circunstancias. El Shah murió en el Cairo en el verano de 1980, y con él se fue, definitivamente, el primer y mayor amor de Soraya, la mujer que había sacrificado su felicidad por la dinastía de aquel hombre, los sobrevivió durante más de 2 décadas, cargando con su recuerdo y con la herida de todo lo que pudo ser, y no fue. Había algo profundamente injusto en todo ello. Soraya había sido apartada para que la dinastía tuviera futuro, y ahora veía cómo aquella misma dinastía, por la que ella se había sacrificado, se derrumbaba en el exilio y en la tragedia. Su renuncia, en cierto modo, no había servido para salvar nada, y mientras la antigua reina envejecía sola en su apartamento de Parás, se acercaba el último y más triste capítulo de su historia, un final tan solitario que parecía la conclusión inevitable de una vida marcada, desde el principio, por la pérdida. El final de Soraya llegó en silencio, en el lugar donde había pasado sus últimos años, sola, en su apartamento de París, lejos de la corona y del país que un día fueron suyos. El 25 de octubre de 2001, Soraya fue hallada muerta en su piso de París. Tenía 69 años. Quien la encontró fue una persona cercana, porque a su lado, en aquel momento final, no había nadie.
La causa de su muerte nunca llegó a determinarse oficialmente, y por respeto a ella, no vamos a especular sobre ello. Lo que importa, lo que conmueve, es la imagen de cómo terminó. La mujer que había sido reina de Persia, que se había casado en un palacio entre toneladas de flores, que había deslumbrado al mundo con su belleza y su elegancia, moría sola en un apartamento de una ciudad extranjera, muy lejos de Isfahán, muy lejos de Teherán, muy lejos de todo lo que un día había sido su vida. Y la tristeza no terminó ahí, porque la muerte de Soraya arrastró, casi de inmediato, otra pérdida. Su hermano menor, Bijan, la persona que había permanecido a su lado durante todos aquellos años de exilio, quedó destrozado por la noticia. Según se comentó con desolación que después de ella ya no le quedaba nadie con quien hablar. Y apenas una semana después de la muerte de su hermana, Bijan también falleció. Los dos hermanos Esfandiari, que habían recorrido juntos el largo camino del destierro, se fueron casi a la vez, con días de diferencia. Como si el uno no pudiera vivir sin el otro. El último vínculo de Soraya con su familia y con su pasado se rompía, definitivamente, casi en el mismo instante que ella. Soraya fue despedida en una ceremonia en una catedral de París, a la que acudieron miembros de la antigua realeza, incluida la hermana del Shah. Después, su cuerpo fue trasladado a Alemania y enterrado en un cementerio de Múnich, junto a sus padres. La reina de Persia descansaba para siempre, no en su tierra natal, a la que nunca había vuelto, sino en el país de su madre, en el exilio, incluso en la muerte. Y aún quedaba un detalle final que resume, mejor que ninguno, la soledad de su destino. Como Soraya no tenía hijos, no tenía herederos directos a quienes dejar su fortuna. Aquellos diamantes, aquellas joyas, aquellos bienes que el Shah le había concedido al separarse, terminaron, según su voluntad, en manos de organizaciones benéficas. Sus posesiones se subastaron y se vendieron por una cifra millonaria. El anillo de compromiso que el Shah le había regalado, aquel diamante colosal, un collar de zafiros, hasta un automóvil de lujo, todo salió a subasta. Lo que había sido el tesoro de una reina se dispersó entre desconocidos, porque no quedaba nadie de su sangre para recibirlo. Hubo incluso un último gesto cruel, casi increíble. Tiempo después de su muerte, su tumba llegó a ser profanada con insultos, con frases que la despreciaban por no haber trabajado nunca, por haber vivido del dinero de un rey. Ni siquiera muerta la dejaron del todo en paz. La princesa de los ojos tristes, que había sacrificado su felicidad por una dinastía, que había perdido a sus dos grandes amores, que había muerto sola en un piso de París, seguía siendo juzgada incluso bajo tierra. Pocas vidas resumen mejor la crueldad del destino que la de aquella mujer que lo tuvo todo a los 20 años y terminó así. Por triste que fuera su final, Soraya nunca cayó del todo en el olvido. Al contrario, con el paso de los años, su figura se transformó en un símbolo universal, en una de esas leyendas que cada generación redescubre y vuelve a llorar. Ya en vida, el mundo la había bautizado con apodos que decían más que cualquier biografía. La princesa de los ojos tristes, la reina del dolor, la emperatriz triste. Aquellos ojos azul verdosos que un día habían cautivado a un rey, se convirtieron en el emblema de la melancolía misma, en la imagen de la mujer hermosa a la que la vida se lo dio todo para después quitárselo. Su historia tenía todos los ingredientes de una tragedia clásica, y la cultura popular lo entendió enseguida. El sufrimiento de Soraya trascendió las fronteras de Irán y se volvió un mito compartido por medio mundo. Su drama llegó incluso a la música. Su divorcio inspiró un poema de una escritora belga, que años más tarde se convirtió en una canción de éxito con un título que lo decía todo. Quiero llorar como Soraya. Una canción sobre el desconsuelo, sobre la pena de amor, que tomaba el nombre de la princesa persa como sinónimo universal de tristeza. Pocas figuras alcanzan ese punto, el de convertir su propio nombre en una forma de nombrar el dolor. Llorar como Soraya, es decir, llorar como la mujer que lo perdió todo. Y su historia siguió fascinando a las generaciones siguientes. Su vida se llevó a la televisión
en una película sobre la princesa triste, que recreaba su ascenso al trono, su amor con el Shah y su caída, y que acercó su figura a un público que apenas la conocía. Más recientemente, su biografía ha inspirado novelas y nuevos proyectos para la gran pantalla, señal de que el mito de Soraya sigue muy vivo, de que su historia continúa removiendo algo en quienes la descubren. La mujer que murió sola en un piso de París se ha vuelto, con el tiempo, mucho más recordada de lo que jamás fue en sus últimos años de soledad. Su tragedia, su dignidad, sus ojos tristes, la han convertido en una de esas figuras que no mueren del todo nunca. Hay algo profundamente revelador en esa fascinación que no se apaga. Porque lo que conmueve a la gente de Soraya no es solo su belleza ni el glamour de la realeza. Es la sensación de tremenda injusticia que rodea su vida. La idea de una mujer buena, digna y enamorada, apartada por algo que no podía controlar, condenada a una soledad inmensa pese a haberlo tenido todo. Su historia encierra una verdad incómoda que nos cuesta asumir, que el lugar más alto del mundo no garantiza la felicidad, y que detrás de las coronas más brillantes a veces se esconden las vidas más solitarias. Detente un momento a pensar en la vida entera de Soraya, vista de principio a fin, porque su historia esconde una de las verdades más amargas sobre el poder, la fortuna y el lugar que se les daba a las mujeres en los grandes tronos. Soraya no hizo nada malo. Ese es quizá el punto más importante de toda su historia. No traicionó a nadie, no cometió ningún crimen, no falló en ningún deber que dependiera de su voluntad. Fue apartada, repudiada, expulsada de un trono y de un país, por una sola cosa, por no poder tener hijos, por algo que ningún médico pudo arreglar, que ella no eligió, que no estaba en su mano cambiar. La reina de Persia fue tratada, en el fondo, como un instrumento que dejó de servir para su propósito. Mientras pudo ofrecer la promesa de un heredero, fue la novia perfecta, la perla rara, la reina amada. Cuando esa promesa se reveló imposible, se convirtió en un problema a eliminar, y por mucho que el Shah la amara, por mucho que llorara al dejarla, la lógica implacable de la dinastía se impuso sobre el amor. Y aquí llegamos a la verdad que recorre cada una de las historias que contamos en este canal, que ni el dinero, ni el poder, ni el amor de un rey protegen a una mujer cuando un imperio decide que sobra. Soraya tuvo una corona, diamantes, palacios y el amor verdadero del hombre más poderoso de Oriente. Y nada de eso la salvó. Terminó repudiada, exiliada y sola, enterrada en tierra extraña, con su fortuna repartida entre desconocidos. La misma exigencia que la destruyó a ella, esa obsesión de la dinastía por un heredero varón, seguiría marcando a la familia Pahlavi durante décadas, llevándola de tragedia en tragedia. Soraya fue solo la primera de una larga lista de mujeres y de vidas que aquel trono se llevó por delante. Mira la historia completa de Soraya, de principio a fin, y verás que es casi una parábola perfecta sobre lo que significaba ser mujer en un trono que solo valoraba una cosa. Empezó como una niña de ojos claros, nacida entre dos mundos, criada en el lujo discreto de una familia noble. Ascendió hasta convertirse en reina de Persia, con un anillo de 22 quilates en el dedo y el amor de un rey. Tuvo una boda de cuento entre toneladas de flores y un país a sus pies. Y lo perdió todo, no por una traición ni por un escándalo, sino por su propio cuerpo, por una infertilidad que la convirtió, a ojos de la dinastía, en una reina inútil. Después vino el exilio, el cine, un segundo amor que la muerte le arrebató en un accidente de avión y una larga deriva por la alta sociedad europea que ella misma llamó un palacio de soledad. Y al final, una muerte solitaria en un piso de París, una fortuna repartida entre desconocidos, una tumba en tierra extraña y hasta una última humillación sobre su lápida. La historia de Soraya es la prueba definitiva de que detrás del brillo de las coronas, del lujo de los palacios y del glamour de la realeza, casi siempre se esconden la soledad, la pérdida y un trato profundamente injusto hacia quienes no encajan en lo que el poder exige de ellas. Soraya lo tuvo todo
y se quedó sin nada que de verdad le importara. Fue amada por un rey, y aún así, apartada por él. Fue reina, y aún así, murió como una desconocida en un apartamento extranjero. Y su único gran error, si es que puede llamarse así, fue no poder dar a luz a un niño que asegurara la continuidad de un trono que décadas después se desplomaría de todos modos. Y su historia no termina con ella, porque es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y mucho más oscuro. Antes que Soraya estuvo Foucia, la primera esposa egipcia, también repudiada por no dar un heredero varón. Después de Soraya llegó Fara, la tercera esposa, la que sí cumplió, la que dio 4 hijos a la dinastía, y que terminó enterrando a 2 de ellos en el exilio. 3 mujeres, 3 reinas, 3 destinos marcados por la misma exigencia implacable. Y alrededor de ellas, toda una dinastía perseguida por la tragedia, que el mundo terminó llamando la maldición de los Pahlavi. Hay todavía muchas historias esperando a ser contadas dentro de aquel imperio caído. Las otras reinas, las otras princesas, las otras víctimas de un trono que devoró a quienes lo habitaron. Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros de las grandes dinastías, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios sobre quién quieres que hablemos primero. Porque cuando se trata de las grandes casas reales y de los grandes tronos del poder, siempre, siempre, hay un secreto más y una tragedia más, esperando salir a la luz. Gracias por acompañarme hasta el final, y por recordar a Soraya, la princesa de los ojos tristes, la reina que lo tuvo todo y a la que el deber se lo quitó. Nos vemos en el próximo.